Muy buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Seguimos con la serie Examinando Nuestro Corazón. Y hoy voy a tocar un tema que he titulado Los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a leer Hebreos 4:12. Usted me sigue allí. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos textos están dirigidos a cristianos, ¿sí? Y el texto nos está dando una advertencia que es la siguiente: no existe nada en nuestro corazón que Dios no conozca. Todo lo conoce. Y el propósito del texto es que entendamos que si Dios conoce todos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, no lo podemos engañar a Él, no le podemos tomar el pelo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, no podemos evadir a Dios de ninguna manera. El autor de esta carta a los Hebreos nos describe el poder que tiene la palabra de Dios. Utiliza una serie de expresiones que son expresiones sorprendentes, extraordinarias, que nos abren el entendimiento al respecto. Y hay 7 características que menciona el escritor de los Hebreos acerca del poder de Dios. En primer lugar, tenemos que la palabra de Dios es viva. Así dice Hebreos 4:12. Una de las cosas maravillosas que tiene la palabra de Dios es que no envejece, no pasa de moda, permanece viva. Viva para todas las personas en todas las épocas pasadas, presentes y las por venir. En todos los tiempos la palabra de Dios permanece viva. La palabra de Dios no son como las obras que escriben los literarios, los que escriben obras escritas, cuyas obras pueden quedar en el olvido, otras la historia ahí las empolva y cuando en cuando son sacadas. No, la palabra de Dios es algo con lo que todos nosotros, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar. La palabra de Dios está cargada de advertencias dadas por nuestro Señor a sus hijos, que tenemos que ponerles atención. Y estas advertencias las rechazamos o las aceptamos. Si nosotros las aceptamos, tenemos su bendición, tenemos la vida eterna. Si las rechazamos de manera voluntaria, tenemos la condenación eterna. En segundo lugar, tenemos que la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué significa? Que es la única que es capaz de transformar el corazón de un ser humano. La psicología tiene lo suyo, pero llega al nivel del alma, no puede llegar al espíritu, que eso es lo que la Biblia misma nos dice, que el espíritu tiene ese poder de penetrar hasta allá. Entonces, si queremos nosotros cambios genuinos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque ella es eficaz, produce la vida de Dios, produce el carácter de Dios. En tercer lugar, tenemos que la palabra de Dios es penetrante, es más cortante, quiero decir, más cortante, o sea, de un solo tajo, pero añade algo, es más cortante que toda espada de dos filos, o sea, todavía más le aumentas, que es más cortante diría yo entonces que un bisturí, más actualizado a nosotros. Y esto habla de que la palabra de Dios es extremadamente penetrante. Cuando alguien como usted aquí en esta tarde se expone a la predicación de la palabra, esta va a penetrar hasta lo más profundo.
es la palabra de Dios sumamente penetrante. Pero viene una pregunta aquí: ¿hasta dónde puede penetrar la palabra de Dios en un ser humano? Nos dice el texto mismo, y penetra hasta, esa palabra hasta habla de profundidad. Es una forma de medir la enorme profundidad, que en realidad es como algunas partes en el océano que todavía no llegan a medir la profundidad del océano. Profunda, sumamente penetrante. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu, hasta hacer esa división del alma y el espíritu. La Biblia utiliza la palabra griega psique, refiriéndose al alma, y generalmente se refiere a la vida. Todos los seres vivos tienen psique o vida física, pero el ser humano tiene el neuma, o sea, el espíritu, que es un distintivo exclusivo de los seres humanos. Y esto nos permite, la conjunción de alma y espíritu, es la que nos permite pensar y razonar, mirar más allá de lo terrenal y poder mirar a Dios, pensar en nuestra eternidad, reflexionar. Y los animales no tienen esta capacidad, solo los seres humanos. Razonamos, ellos no pueden razonar. Por ejemplo, los animales no piensan en su eternidad, ¿sí? Nunca se ha visto a una manada de leones adorando a Dios. Nunca se ha visto a ningún animalito postrado adorando a Dios. No, porque ellos no razonan en ese sentido. Pero nosotros sí. Y es para nosotros la palabra de Dios. Y en quinto lugar tenemos todavía una descripción de hasta dónde puede penetrar. Dice que hasta las coyunturas, que son las uniones de nuestros miembros en el cuerpo, son las articulaciones. Pero luego sigue, ahí no se detiene, dice, llega hasta los tuétanos, que es lo que está dentro de los huesos, la médula, que está ahí. O sea, está describiéndonos el poder que tiene la palabra de Dios para penetrar el corazón de las personas. Ahora bien, eso tiene el poder la palabra, porque eso es lo que dice, que es eficaz, tiene poder y está viva. El problema radica no en Dios, que nos quiere bendecir, que nos quiere salvar, que nos quiere perdonar, que nos quiere transformar. El problema está en la actitud que tiene el corazón de la persona que escucha la palabra de Dios. Puede rechazarla o puede abrazarla, puede creerla o puede menospreciarla, y la decisión que cada quien tome es la que va a determinar su eternidad. Ahí está la oferta de Dios, Él da su palabra. Ahora, a nosotros los cristianos se nos está diciendo y enseñando de ese poder de la palabra de Dios, porque dice enseguida el texto que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne, dice, esa sería la sexta característica, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, aquí la palabra que resalta es discernir, discierne. La palabra de Dios discierne. Críticos es la palabra griega que se traduce por discernir. De ahí se deriva la palabra criticar. Pero esta palabra críticos, que se traduce discierne los pensamientos, describe todo aquello que se relaciona con el juzgar de Dios. Él es el único que tiene ese poder y esa capacidad, puesto que solo Él es el único que puede conocer nuestros más íntimos pensamientos. Él es el único que puede conocer las inclinaciones, las intenciones y los pensamientos del corazón. Por tanto, solo Él puede juzgar de esa manera. Nadie de nosotros tiene esa capacidad. Pero ¿cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón? Por medio de la predicación de la palabra. Porque critica a Dios los pensamientos torcidos, juzga a Dios los pensamientos torcidos. Y es por la palabra que nosotros nos damos cuenta cómo es que estamos, ¿sí? Esta es la razón por la cual es una manera, o sea, es muy increíble que cristianos, un cristiano también se le denomina creyente, que un creyente sea incrédulo. ¿Cómo? ¿Sí? La misma Biblia ahí en Hebreos dice, no sea que dice, no sea hallado en vosotros
corazón malo de incredulidad. Como un creyente incrédulo, sí, porque el corazón se va endureciendo y empiezas a caer en la incredulidad y empiezas a dudar de Dios. Y luego viene la palabra de Dios que te confronta y o te resistes y dices, no es para tanto, que al cabo que... O con corazón humilde la abrazas, te arrepientes, pides perdón al Señor. Entonces, la séptima característica es que Dios, como el único capaz de juzgar la intimidad de nuestro corazón, Él juzga precisamente dos cosas. Número uno, los pensamientos. Ahora, entumesis es la palabra griega que se traduce por pensamientos. Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aquí vamos con la primera, entumesis, pensamientos. Entumesis habla del razonamiento que se hace en lo profundo, del pensamiento profundo, pero habla de los malos pensamientos que empiezan a arraigarse en lo profundo del ser humano. Habla de las imaginaciones malévolas. Esta es la descripción del diccionario. Son imaginaciones malévolas. Una imaginación es algo que tú estás pensando, alguien te hizo algo, estás molesto, estás enojado, te estás amargando, y de repente por ahí te viene un pensamiento del corazón. Y si me lo encontré ahorita se atravesara y voy manejando, le echo el carro encima y digo que fue un accidente. O sea, empiezas a maquinar malévolamente. Eso es a lo que se refiere esta explicación. Habla de los sentidos de toda clase, ¿sí? Pero enfatiza los sentimientos de toda clase, pero sentimientos que son negativos, como el rencor, la amargura, el resentimiento, etcétera, etcétera, pero que se vuelven intensos. Llega un momento que son tan apasionados, tan airados, habla de una rabia intensa que te hace perder el control. Dios pues conoce todos esos, Jesús conoce todos esos. Y analizamos el mensaje de las 7 iglesias, Él sabía todo de todos, ¿no es cierto? Él dijo, no, yo sé que tú esto y esto y esto, pero tengo algo contra ti porque tú esto y esto, y tú esto, y sabía todo de todos. Y les decía, arrepiéntete, porque no te arrepientes, voy a mover tu candelabro de su lugar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Siempre el Señor, cuando nos saca a la luz las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, es para que nos arrepintamos, hermanos, para no caer en la apostasía y finalmente alejarnos avergonzándonos de Él. Entonces Jesús conoce todos estos pensamientos. En segundo lugar, dice que las intenciones, que Él las discierne, las juzga. Intenciones viene de una palabra enoia, que significa literalmente así, una idea. Pero esa idea, según el diccionario, habla del propósito por el cual tú estás ideando las cosas, o para qué estás ideándolas. Habla de un plan que tú vas armando poco a poco, ya sea tomar dinero ahí de la empresa que no te pertenece, ya sea engañar a tu esposa o a tu esposo, lo que sea. Es algo que se va moviendo allí poco a poco, que vas abrazando. Habla de esa maquinación, que el corazón llega un momento que si tú no lo desechas, ese pensamiento se va arraigando, se va haciendo sólido, fuerte. Esa maquinación finalmente resuelve hacerlo. Por eso el Señor está interesado en que nosotros seamos de corazón limpio. Entonces aquí hay un principio muy claro: nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, por más profundas que sean, por más escondidas y camuflajeadas que las tengamos ahí, todas serán sometidas al escrutinio del Señor. Porque dice el versículo 13, síganme con atención, Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada, no hay absolutamente nada en este mundo que no sea manifiesta en su presencia. Manifiesta significa revelada, mostrada, o sea, nada se esconde. Dios, creador de todo, conoce todo. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí encontramos dos cosas. Dice que
Hablando del corazón, todo está desnudo delante de Él y está abierto delante de Él. Nada podemos esconder. La palabra gimnos es la palabra que se traduce todas las cosas están desnudas. Y gimnos, que se traduce desnudas, tiene la idea de que nosotros como personas cubrimos nuestra desnudez con ropa, ¿sí? Nos cubrimos. Y si ustedes se fijan, cada quien viene vestido de diferente manera, de diferentes colores, diferentes diseños, pero todos cubrimos nuestro cuerpo, cubrimos nuestra desnudez. Pero tienen la idea de un disfraz, ¿sí? En una fiesta de las llamadas fiestas de disfraces, la gente llega vestida de sandía, llegan disfrazadas de murciélago, de diferentes personajes. Pero no son ellos en realidad. La verdadera personalidad, el verdadero ser de una persona está detrás del disfraz. La idea aquí de que todas las cosas están desnudas es que el Señor está diciendo, por más disfraces que te pongas, por más cosas externas que tú manifiestes, delante de mí todo está desnudo. Podrás usar un disfraz que engaña a otras personas y tengan una opinión de ti de la que realmente no eres. O la gente crea que tú eres lo que realmente no eres, por el disfraz, ¿entienden? Por la apariencia. Por eso dice que todas las cosas están desnudas delante de Él. Y la otra palabra es más clara, es más descriptiva. Habla de todas las cosas están abiertas, dice. Y esta palabra abiertas viene del término tetragelismenos. Esta palabra que se traduce abiertas, en los tiempos del griego clásico, aquí que se hablaba en los tiempos de Jesús, se usaba de tres maneras esta palabra. La primera manera en la que se usaba para describir algo era un término que usaban en referencia a la lucha libre, a los luchadores grecorromanos. Y quiere decir agarrar al contrario de tal manera que lo deje inmóvil. O para que usted lo entienda, están dos luchadores y uno toma al otro y le aplica la tapatía. Así son los luchadores. Las llaves que ellos hacen cuando tienen en ese deporte de la lucha, dejan inmóvil, totalmente inmóvil, lo dejan de diferentes maneras, pero los dejan inmovilizados. Y eso nos habla de que nuestros intentos de evadir a Dios solo durarán un breve tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Cuánto tiempo te va a durar esa actitud que tienes de evadir de Dios, de huir de Dios, de correr de Dios? ¿Cuánto tiempo? Llegará el momento en que ya no podrás evitar, porque el Señor te va a inmovilizar totalmente y vas a tener que mirarlo cara a cara y ya no podrás evadir más a Dios. La segunda uso que tenían de esta palabra tetragelismenos, que se traduce por cosas abiertas, se usaba en el sentido de desollar, o se usaba cuando desollaban un animal al que colgaban, ¿sí? Y lo desollaban, es decir, le quitaban la piel para luego preparar el animal. Yo hace no mucho tiempo estaba viendo un video que me impresionó, me llamó la atención, alguien me lo envió y decía, un hombre destaza una res en 5 minutos. Yo dije, ¿en 5 minutos? Un animal de 450 kilos. Y bueno, estaba ahí, ya estaba muerto la vaca y la tienen colgada en unos arneses. Y saca un cuchillo, hermano, no sacó un machetote así, sacó un cuchillo de este tamaño, chiquito, pequeñito. Entonces, dice, el cronómetro se pone a funcionar y se ve ahí en el video que empieza a correr el cronómetro y él empieza con el cuchillo. Desnudó totalmente de la piel al animal. Y luego enseguida lo empezó a cortar, le sacó todas las entrañas, pero empezó a cortar las patas, empezó a cercenar. 5 minutos duró. Impresionante. ¿Cuánto el Señor tardará para desollarnos y dejarnos totalmente desnudos y abiertos?
ni una milésima de segundo. ¿Sí? Y la tercera manera en que usaban esa palabra, que se traduce por abiertas, cosas abiertas ante sus ojos, era cuando llevaban a un criminal ya juzgado, lo llevaban al patíbulo, a la pena le aplicaban la pena de muerte, venía la ejecución, o los llevaban a juicio a los criminales, y el criminal, por lo general, el que está condenado a la muerte y el que está siendo acusado, siempre va caminando con la cabeza agachada, siempre. Entonces, siempre que en un juicio dicen, el señor juez, y entra el señor juez, piden que todos levanten la cabeza, y por lo general todos levantan la cabeza, pero el criminal está así. Y se usaba en aquellos tiempos un cuchillo puntiagudo, semejante con el que desollaban, y se lo colocaban en la barbilla al que iba a ser ejecutado, y al punzarle así tenía que levantar el rostro para poder ver al juez, para poder ver a sus verdugos, y para que toda la gente mirara toda la deshonra que ese hombre iba a llevar por su crimen. Fíjate lo que está diciendo aquí: todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Un día no muy lejano, se los aseguro, no muy lejano, aunque tengas 15 años y pienses vivir 90 o quieras vivir 90, y si llegas, de todas maneras, sigue siendo un día no muy lejano, enfrentaremos cara a cara con Dios. Tarde que temprano. Actualmente podemos evitar las miradas de aquellos que nos caen mal, que nos ofendimos o que ofendimos, evadimos la mirada o no damos la mirada, no miramos a los ojos, pero delante de aquel que juzga todas las cosas, ¿cómo evadir si todo está desnudo? Y nos harán levantar la barbilla, así, con la barbilla, para mirarlo cara a cara. Precisamente, hermanos, a esto de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón, fue que Jesús habló largo y tendido en lo que se conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, el sermón que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Este sermón, si van abriéndolo ahí en Mateo, porque ahí vamos a ver algunas escrituras, en este sermón que es famosísimo. ¿Quién no ha escuchado las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados. Sin embargo, este sermón, hay muchos cristianos que lo evaden. Hay muchos cristianos que le dan vueltas. Hay pastores que en su vida han predicado un solo sermón sobre las enseñanzas del Sermón del Monte, sobre estas palabras tan memorables que salieron de la boca del Señor Jesús. Algunos otros se han atrevido a decir que es imposible que Jesús haya dicho semejantes palabras, las que están registradas en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Es imposible, dicen ellos, y argumentan de que el apóstol Mateo las inventó cuando escribió. Y dicen una serie de argumentos. Otros dicen que Jesús en realidad no estaba hablando de manera literal. Entonces dicen, no debemos de tomar esos mensajes de Jesús de manera literal. Ciertamente hay cosas que son metafóricas, pero yo dudo que en este caso Jesús haya estado bromeando o haya estado hablando en forma no literal lo que enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte. Pero ¿por qué ponemos tantas objeciones a la enseñanza de Jesús? ¿Saben por qué? Porque nosotros los hombres hacemos nuestras teologías sistemáticas, nuestros conceptos teológicos, y los armamos, y de allí no nos movemos. Y luego cuando de pronto empezamos a leer partes de la Biblia, o si alguien tiene la costumbre de leerlo, por ejemplo, todo el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Mateo, toda la carta a los romanos, de pronto se encuentran con textos que chocan con la cuadratura de la teología bíblica a la cual se adhirieron o inventaron o diseñaron.
¿Por qué? Porque contradice nuestros sistemas teológicos. Por eso se evade y no se habla mucho del sermón de la montaña. Vamos a ver lo que enseñó Jesús al respecto. Vamos a ver si estaba bromeando, si era literal, si era simbólico o si era una broma de parte de Jesús. Mateo 5:20. Dice Mateo 5:20, porque os digo, ahora acuérdense, estaba hablando a sus discípulos. ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Cuántos discípulos de Jesús son en esta tarde aquí o se consideran discípulos de Jesús? ¿Hay alguno aquí? Bueno, estamos incluidos ahí. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, a primera vista parece como que Jesús está enseñando que la salvación es por obras. Pero no, Él va mucho más allá de las obras explícitas que hacemos los seres humanos. No, lo que Jesús va a enseñar y está enseñando y enseñará en los restos de este pasaje es que Él se va a enfocar en la fuente donde salen los malos pensamientos, las intenciones malévolas que nacen del corazón, ¿sí? Y Él está preocupado para que sus discípulos realmente tengan un limpio corazón, porque en el capítulo 5, versículo 8 del mismo pasaje, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Hebreos hay una expresión semejante, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces en el versículo 21, Mateo 5:21, comienza su enseñanza. Y Él se va mucho más allá que lo que ellos habían sido enseñados. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y que cualquiera que matare será culpable de juicio, será llevado a juicio y si es declarado culpable, pena de muerte. Pues todos asentían, ¿sí? Sabemos que Éxodo 20:13 dice no matarás. Pero luego dice en el versículo 22, pero, ese pero marca la diferencia. Pero yo os digo, o sea, en el Antiguo Testamento así fue, Dios juzgaba la acción externa, pero ahora nos vamos a ir, mi Padre y yo y el Espíritu, a lo más profundo, a la fuente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es eso? Cualquiera es cualquiera. Te incluye a ti, a mí, a los apóstoles, a los que estaban ahí, a todos, cualquiera que dice ser discípulo de Él. Que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esta es una prohibición total hacia el enojo. Va directamente hacia la fuente, a las intenciones del corazón. ¿Sí? Jesús se refiere aquí a la ira, al enojo que permanece después de la ofensa. Es el enojo de la persona que por alguna razón está herida y abraza con rabia ese enojo y lo mantiene vivo. No un día, sino dos, no 2 días, sino 2 meses, no 2 meses, sino un año, 5 años, 6 años, 10 años. Y eso crece y crece y lo cultiva y lo alimenta. ¿Saben cómo alimentas el resentimiento? Cada vez que tú se lo cuentas a alguien, lo estás alimentando. Es como una planta, lo estás regando y crece y crece y crece y crece. A ese enojo al que Jesús está diciendo, será culpable de juicio. ¿Ah? Y Santiago, que fue hermano de nuestro Señor Jesús, él dijo que en el enojo del hombre Dios no obra la justicia de Dios. Es imposible. Pablo en la epístola a los Colosenses, no lo busquen, él dice, hermanos, dejen toda ira, enojo, y esa palabra ira es la que aparece en el Mateo 5 que estamos estudiando. Es la misma palabra griega que se traduce por enojo, ira. Dejen todo esto, ira, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le dice a los cristianos dejen todas estas cosas? Porque aunque somos cristianos, seguimos propensos
a cultivar malas cosas en el corazón. Fíjense ustedes que hasta el más elevado pensamiento de los paganos de los tiempos de Jesús, y incluso desde antes, reconocían la insensatez del dejarse arrebatar por el enojo y de abrazarlo y mantenerlo vivo. Por ejemplo, Cicerón, que fue un hombre muy culto, filósofo, él era debatía en la filosofía, era un orador muy distinguido en su tiempo, y él mismo habla de que cuando entraba el enojo en los debates, cuando entraba en escena el enojo, decía Cicerón, no se podía hacer absolutamente nada con sensatez. Y es cierto. Cuando tú te enojas con alguien y nos enojamos con alguien y empezamos a discutir, se empieza a levantar la voz, ya no entra la razón, la reflexión, no, pues que tú no, tú también, y tú. Y ya no hay razonamientos sensatos, equilibrados, razonables, no. Séneca, filósofo romano, decía, refiriéndose al enojo, en este sentido, al que se refirió Jesús, dijo, el enojo es una locura, porque te hace cometer locuras. En el caso de un cristiano, es una locura tan peligrosa que te puede apartar de Dios al final de tu camino. Esa es la advertencia de Jesús. Si hemos de obedecer a Jesús, entonces tenemos que atender a esta advertencia de Jesús. Ese enojo que cultivamos, que no olvidamos, ese enojo que se niega a pacificarse, cuando Él había dicho, bienaventurados los pacificadores, ese enojo que busca la venganza y en cualquier momento que se le presenta, oye, que fulano, si supieras de fulano, y empiezas y sigues regando tu enojo, tu disgusto. Es una advertencia, hermanos, que tenemos que recordar que alguien que se dice cristiano y pierde los estribos continuamente, no llega a desarrollar el dominio propio que debe caracterizar a un cristiano, y esos enojos, esos arranques de ira te llevan a violentar la palabra de Dios. Hermanos, en el nombre de Jesucristo es para todos la exhortación. Tenemos que hacer algo. Tenemos que decirle al Señor, Señor, cambia mi corazón, ayúdame, pero tenemos que reconocer que tenemos ese problema. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, bueno, no problema, sino pecado, para hablar las cosas como son? ¿Se acuerdan que Pablo escribió, airaos, pero no pequéis? Porque el enojo de una injusticia es una reacción totalmente normal, humana, pues, ¿sí? Y hay un enojo, una exaltación, un enojo, podemos decir justificado, pero en el caso de los cristianos dice, sí, enójate, pero no peques. O sea, que ese enojo no te lleve al desborde. Y me hizo enojar y quedé ciego y saqué la pistola y lo maté. Estaba tan enojado con mi esposa, con mis hijos, porque pasaron cosas y hice una carta, ¿saben qué? Para mí y se dio un tiro en la sien. Ese es el enojo al que Jesús se refiere aquí. En el capítulo 5, seguimos en Mateo, en el versículo 22, en la segunda parte, Jesús sigue abundando acerca del punto. Es como que va aumentando el nivel de gravedad de las intenciones que vamos cultivando en el corazón. Porque luego dice en Mateo 5:22, en la segunda parte, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio. Y vamos a estudiar esto. Pero miren, los maestros judíos de aquel tiempo tenían un dicho para cuando enseñaban. Ellos decían, 3 hombres descienden al infierno para no volver. Número 1, el adúltero. Número 2, el que avergüenza a su prójimo en público. Así enseñaban. O sea, la enseñanza de Jesús, ya verán cómo
¿cómo va encaminada esto? Porque tenía sentido lo que los rabinos, algunas cosas que ellos decían tenían mucha de verdad. Dice, y el tercero, el que le pone a su prójimo un apodo, un mote insultante. O sea, para insultar su persona. Y Jesús condena al que le llama a su hermano necio. Pero para nosotros necio como que no tiene mucho sentido en el contexto nuestro. Por eso hay que ubicarnos en el contexto del tiempo de Jesús. La palabra que se traduce por necio ahí es la palabra raca. Raca, así. Raca describe el tono de voz con el que le dice algo a alguien. Eres un... ¿Entiende? El tono de voz. Así dice el diccionario. Describe que aparte del tono hay un ingrediente de desprecio muy marcado hacia la otra persona. Entonces, llamar a una persona raca, como dijo, esa es la palabra que usó Jesús. Llamar a una persona raca era llamarle un idiota, pero sin sentido, pero en un tono despreciativo, burlesco, descalificativo. ¿Sí? Es llamarle tonto, imbécil, pero el tono, ¿entiende? El tono y el desprecio con el que se dicen las palabras. Cabeza hueca, el tono y la actitud con la que se dice. Eso es lo que Jesús está condenando aquí. Hace un tiempo atrás alguien me mandó un video y me dijo, pastor, escucha esta predicación. ¿Por qué? ¿Tiene algo especial? Escúchala. Bueno, en un momento tuve tiempo, la empecé a escuchar, estaba haciendo otras cosas, todo lo que estaba enseñando el pastor estaba bien. Él estaba hablando de cosas doctrinales. Entonces él estaba dando su posición respecto a un tema que él estaba desarrollando. Y de pronto dice, y todos los que crean contrario a lo que estoy diciendo aquí, son unos imbéciles, así, en un tono, y yo hasta dejé de oír hacer lo que estaba haciendo, y me regresé, y moví así, ¿verdad? A ver, no creo que dijo eso, oí mal, y lo regresé, ¿no? Sí, y ahí tengo el video. Imbéciles, son unos imbéciles todos los que creen diferente a lo que yo estoy enseñando. Ah, caray. Entonces pues yo me sentí aludido, porque yo no creía en un punto yo no lo concebía así, y hay diferencias. Pero es el tono, es el tono, es la agresividad y el desprecio. De eso está impregnado cuando Jesús dice, a eso se refirió Jesús cuando dijo, ¿cómo lo haces? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo? ¿Por qué te salió así, con ese desprecio y con ese tono necio, raca? ¿Sí? Raca, pues, es el término que usaba alguien que desprecia a otro, pero con una superioridad, porque denota como una superioridad orgullosa, arrogante, soberbia. Y en aquellos tiempos, para contrarrestar esta actitud, pues como ahora, ¿verdad? Hay historias, ejemplos y había una historia que se manejaba para ilustrar precisamente ese punto. Y dice esta historia que en una ocasión un rabino, joven, pero ya era un rabino, venía de la casa de su maestro, de recibir sus clases, ¿verdad? De la Torá. Este rabino joven se sentía muy orgulloso de ser tan inteligente. Decía, oh, es que yo soy muy inteligente. Gracias, Señor, por dotarme de semejante inteligencia, decía. Él se sentía muy erudito, sí lo era, pero era medio arrogante y pues se sentía muy orgulloso de decir que él sí conocía a Dios. Los demás no lo conocen. Pues un día, dice la historia, iba de camino y se encontró a un hombre en sentido opuesto, pero era un hombre, dice la historia, que físicamente no era muy favorecido, o sea, no estaba muy atractivo pues el hombre, pero lo saludó al rabino, lo saludó, rabí, sabía que era un rabí por la vestimenta, y lo saludó amigablemente. Pero ¿qué sucedió? El rabí no le contestó el saludo,
sino que le respondió: ¡Ea, raca! O sea, lo miró con desprecio y le habló fuerte, despreciativamente, y le dijo: ¡Ea, raca! ¡Qué feo eres!, le dijo. ¿Así son todos los de tu pueblo? ¿Igual que tú de feos y despreciables? Y aquel hombre simple y sencillo le contestó: pues no lo sé, pregúntale a tu hacedor y a mi hacedor por qué me hizo así de feo. Y así reprendió aquel pecado de desprecio. Esto lo usaban otros rabinos para contrarrestar esa actitud del corazón de algunos que por sentirse como se sienten, desprecian a todo mundo. Entonces el pecado de desprecio, según Jesús, merece un juicio todavía más severo. Es todavía más severo que el que dice del enojo. Es como si Jesús dijera: el pecado del enojo es malo, pero el pecado del desprecio y de cómo hablas, es peor. Y en ustedes, mis discípulos, no debe de ser así. No hay pecado que no sea contrario. O sea, no hay peor pecado que ofenda al Espíritu de Cristo que el despreciar a aquellos que han sido hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay un desprecio que surge del orgullo de la raza. Pues que yo soy anglosajón, yo soy alemán, yo soy suizo, sueco, rubio, alto, ojos azules, y pues más para bajito acá, pues salimos medios achocolatados. Entonces de ahí surge el racismo, ¿verdad? El menosprecio del blanco hacia el negro, del negro hacia el blanco, y luego el blanco hacia el amarillo, el amarillo hacia... y una despreciadera. De ahí es donde nace el racismo. ¿Saben que hay iglesias racistas? Cristianazo, hermano. Iglesias cristianas racistas. El racismo quiso entrar, el desprecio en el corazón, aún de los líderes de la iglesia, quiso entrar en los tiempos de Santiago, que dijo: cuando ustedes vean que entra alguien con un vestido muy lujoso, un hombre pues rico, con anillo y todo, y tú le dices: pasa, siéntate aquí junto a mí, ¿verdad? Y luego entra uno sencillo, ¿verdad? Con unos tenis marca Tato. Bueno, esa es una marca de aquí de Guadalajara. Con unos guaraches de ahí de San Juan de Dios, así en su vestimenta, pues humilde, sencilla, y le dice: siéntate tú por allá. Dice: hacéis acepción de personas y cometéis pecado. Eso es un tipo de racismo, de segregación. Dice: no. ¿Saben, hermanos, que hay sistemas teológicos? No los voy a mencionar para no crear controversia, pero en algún momento usted lo descubrirá en sus estudios. Pero hay sistemas teológicos, gente que dice que es cristiana, que son nacidos de nuevo, que son racistas. ¿Sabe que hay sistemas así donde los negros, por ejemplo, no son bien vistos? Donde no destaca ningún negro como de raza negra como uno de sus teólogos. No existen, no hay. Qué extraño, ¿no? Como si los negros no tuvieran tanto y en ocasiones hasta más inteligencia que un blanco o un achocolatado como nosotros. Y eso es lo que está juzgando el Señor, hermanos, ¿entienden? Eso es lo que el Señor está queriendo que nosotros entendamos, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, le voy a contar algo que a mí me pasó en una iglesia en Centroamérica. No voy a decir ni la iglesia ni el país, porque luego, no, acá no somos así. ¿Por qué mencionó nuestro país? Centroamérica, nada más. Se me acerca una familia, un hombre grandote, rubio, de ojos azules, una mujer también así alta, rubia, de ojos azules, con una chica pues igual que ellos. Bonita la muchacha, unos 22 años. Dice: pastor, por favor, mire, hable con nuestra hija. ¿Sobre qué? Bueno, si el pastor está de acuerdo, porque pues yo no soy el pastor aquí, yo no voy a violar un principio, le corresponde al pastor. No, ya le pedimos permiso. Dijo: bueno, a ver si, y ya me hace una señal el pastor: sí, está bien.
Bueno, ¿cuál es el asunto? Es que mire, pastor, le insistimos a nuestra hija que piense bien con quién se va a casar. Yo le dije, bueno, sí, que sea cristiano, que ame a Dios, que sea trabajador, etcétera. Dice, no nos referimos a eso. Es que él se quiere casar, mire, con aquel. Y era un negro. Y yo le dije, pero, ¿y? Dice, no, que piense que sus hijos y nietos, cabe la posibilidad que nazcan negros. Yo no quiero negros. No, hermano, mira, se me enchinó la piel así, pero de enojo. Pero no el enojo que lleva a pecar, sino del celo que te produce un enojo, pero ahora sí que santo, para acomodar las cosas, pero con dominio, ¿no? Dominio. Y dije, oiga, ¿usted es cristiano? Soy diácono de aquí, me dijo. Le dije, no puedo creerlo, no puedo creer. Usted me está diciendo que no quiere un yerno negro. Ahora, si tú mirabas al negro, estaba bonito. De verdad, mi esposa lo conoce. Mira, tenía el pelo bien bonito, bien rizado. Imagínatelo, negro con ojos verdes. Estaba guapísimo el tipo. De verdad. Y yo le dije, oiga, pero, claro, yo no hice mención de eso, ¿no? Pero le dije, pero es que yo no, mire la Biblia, no. Y que se enoje, se da una media vuelta y se va. Entonces, el negrito vino conmigo y me dijo, yo sé lo que te dijeron. Estaba bien triste. Y dice, mira, Chuy, yo amo al Señor, yo tengo temor de Dios, pero ellos me desprecian. Finalmente no se casó con él. Él se casó, por cierto, con una mexicana. Bueno, pues quizás somos menos racistas, no lo sé. Pues se casó con una mexicana. Pero hermanos, hay un desprecio que nace del orgullo de la raza. Hay un desprecio que surge de la posición económica, por el dinero, produce un orgullo. Hay un desprecio que viene del conocimiento, de la intelectualidad, y no deberíamos de ver nunca con desprecio a nadie por quien Cristo murió. No. Y ese es a lo que Jesús se dice. No digas raca, no digas necio a nadie. Versículo 22, en la última parte del texto, dice, cualquiera que le diga fatuo, o sea, a su hermano, ¿quedará qué? ¿Expuesto a qué? No, pero eso no es literal, dicen algunos. Estaba bromeando. Yo no creo que Jesús estaba haciendo algo alegórico aquí. Es una advertencia totalmente literal la que Jesús está haciendo aquí. No tengo la menor duda. Ahora, para nosotros fatuo, bueno, pues quizá no tenga la connotación que tiene en el original. Moros es la palabra que se traduce por fatuo. Y moros quiere decir tonto, pero dice el diccionario que no se refiere a la capacidad mental, sino se refiere a cuando alguien pone en duda el carácter moral de otra persona calumniándolo. O sea, a nadie digas fatuo, o sea, no agredas su integridad, su reputación, su vida, diciendo mentiras por tu enojo que tienes ahí. Ni se te ocurra. Fíjense cómo va en grados de gravedad eso que el Señor juzga en el corazón. Entonces Jesús dice que el que destruye la reputación de su hermano merece un juicio más severo. Dice que está expuesto, que está en una línea muy delgadita en relación con el infierno. No hay castigo que sea demasiado severo para el que asesina el buen nombre de otro. Según Jesús, esta persona está expuesta al infierno de fuego. Por eso es que se evade esa enseñanza. Por eso, ¿cómo a poco me va a mandar al infierno? Bueno, yo no lo digo. Ahora, hay algunos pues teólogos que a veces
Por ejemplo, hay artesanos que te hacen, en el hierro, que te hacen unas obras de artesanía impresionantes, ¿no? Te hacen un cancel que tú dices, ¡ay, qué tremendo! Y a veces así suele suceder en el cristianismo. Cuando no nos gusta alguna enseñanza que va en contra o que contradice, que son versículos que contradicen lo que yo creo, como esos artesanos, le damos una retorcida al texto y decimos todo sobre el texto menos lo que significa el texto. No sé si me expliqué. Una paráfrasis de lo que Jesús está diciendo. Ustedes escucharon en el tiempo pasado que se condenaba por homicidio, ¿verdad? Pues sí, y eso siempre será condenable. Estoy parafraseando, Pero yo os digo que no son solo las acciones externas las que van a ir a juicio, como el asesinato, sino los más íntimos pensamientos, las intenciones de sus corazones también irán a juicio. Entonces, si la ira que permanece es mala, el hablar agresivo, despectivo es peor, pues el que destruye y agrede en su integridad a una persona, pues es el peor de todos. Y esto, hermanos, es una realidad que está haciendo de tropiezo a miles y miles de pequeños corderos que están haciendo, y otros ya no tan pequeños, pero que están tropezando. ¿Por qué? Porque entran buscan algo en internet, se encuentra una página de esas que abundan ahora, defensores de la sana doctrina, etcétera, 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 y empieza a ver ahí un escrito donde dice que fulano y sultano es hijo del diablo, y aquel es un hereje, y aquel es un no sé qué, y luego empieza a leer los comentarios. Ay, ¿cuántos comentarios? Sí, 424,850. Ay, ¿cuántos comentarios? Miren, es que si usted tiene un blog, escriba un tema sobre la santificación y 3 le ponen me gusta. Escriba atacando la reputación de alguien o algo que le dijeron de alguien. Usted ponga allí, derrame toda su amargura en su blog y diga cosas agresivas contra otras, y va a ver cuántos seguidores agarra. Y luego empiezan a leer los comentarios, ¿verdad? Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿De veras les gusta eso? ¿En serio les gusta que alguien suelte su amargura ahí en su blog de Facebook? ¿Les gusta eso? Bueno, si les gusta, yo les exhorto a que cambien de actitud, porque están en un grave peligro. Muy grave, no grave, muy grave. Yo he leído comentarios que, como decimos aquí en México, hasta se rayan la mamá. Así literal. Con una eres un tal por cual, hijo del diablo, así. Y luego no falta el comentario equilibrado. ¡Hey, calma, hermano! Somos hermanos. ¡Tú cállate, tibio! Ya ve, y fulano de tal que dice que ese que se congrega allí con fulano de tal, no hombre, ese pastor, no hombre, ese, si ya me dijeron que esto y lo otro y más allá. Hermanos, la advertencia de Jesús es real, no es broma, no es broma. Entonces, el que es esclavo del enojo, el que habla en tono despreciativo, el que destruye el buen nombre y reputación de otro, bueno, pueda que nunca haya cometido un asesinato en acción, de matar a alguien, sacar una pistola y darle 3 tiros en el corazón, puede que no, pero en su corazón, sí. Fíjate lo que dijo el apóstol Juan, 1 de Juan 3:9, sin moverse de Mateo 5. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 11.
1 Juan 3:11. Miren cómo entendió Juan el mensaje de Jesús. Y aquí antes de leer, mientras lo encuentran, déjame hacerle una reflexión. El apóstol Juan fue un discípulo de Jesús. Él escuchó el sermón del monte. Ahorita vamos a leer cómo fue que entendió el mensaje del sermón del monte. ¿Cómo lo entendió Juan? Si entendió la advertencia de manera literal, o Jesús estaba bromeando, o qué sé yo, ahorita lo vamos a leer, pero quiero hacerles una reflexión más. Los apóstoles tuvieron discípulos que ellos discipularon. Por ejemplo, el apóstol Juan, dice la historia de la iglesia, a partir del primer siglo, que el apóstol Juan discipuló a un hombre llamado Policarpo. Policarpo discipuló a otro llamado Ireneo. Y así Pablo tuvo los suyos, Clemente de Roma, Pedro tuvo a los suyos, contemporáneos de ellos que vivieron con el apóstol, que incluso algunos, como Clemente de Roma, conoció a Jesús. Algunos dicen que lo conoció, otros dicen que no, pero en fin, pero conocieron, eran contemporáneos de Pablo, en el caso de Clemente. Bueno, esos los apóstoles, incluyendo Pablo, tuvieron gente que ellos discipularon. Estos a su vez discipularon a otros que llegaron a ser líderes de las iglesias cristianas, del primero, segundo, tercero y hasta el cuarto siglo. Y esa es la época de la iglesia donde se conoce como los padres de la iglesia, que fueron los más cercanos al tiempo de Jesús. Escúcheme bien, hermano. Esto es algo, yo estudié en el seminario historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia es muy amplia, la verdad. Hay una rama dentro de la teología que se conoce como patrística. Y la patrística es el estudio de la vida de todos los padres de la iglesia. Y bueno, últimamente me he dado a la tarea de leer a los padres de la iglesia. Ireneo y su obra contra las herejías, Ignacio de Antioquía, las 7 cartas creo que fue a los cristianos en Éfeso, si no mal lo recuerdo. En fin, estoy leyendo y he descubierto, hermanos, y estoy descubriendo, me quedo pasmado, aunque había leído, pero ahora ya con otra óptica. ¿Sí? Estoy descubriendo que así como entendió Juan el mensaje de Jesús, así lo entendieron ellos. Y en sus escritos, que ellos que no son inspirados obviamente, pero a fin de cuentas son datos que quedaron allí, cartas que ellos enviaron, lo entendieron igual. El sermón del monte. Vamos a verlo cómo lo entendió Juan. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjate en el versículo 14. Nosotros, o sea los cristianos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Así es como sabemos, ¿sí? El que no ama a su hermano, a ver, puede haber cristianos, porque le está hablando cristianos, puede haber cristianos que no aman a su hermano, sí, si no la exhortación no tiene sentido. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice? Homicida. Y sabéis
que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Se dan cuenta que lo entendió exactamente como Jesús lo dijo? Exactamente. Así lo entendió Ireneo, Clemente de Roma, y hubo otro Clemente, y en fin, así lo creyeron. Después del siglo IV, el cristianismo empezó a sufrir una transformación por los líderes que empezaron hasta nuestros días. Y hoy encontramos interpretaciones de esto tan sofisticadas que yo he llegado a una conclusión. Yo creo lo que dijo Jesús, creo lo que dijo Juan y hasta lo que fueron los discípulos de los apóstoles. Es la prueba más contundente y confiable de que lo que dijo Jesús fue tal y como lo dijo. Ahora, sigamos en el Sermón del Monte, Mateo 5:27, porque ahí viene igual, lo mismo, acerca de matar. ¿Ah? No solo es el acto, sino acá en el corazón, ya eres homicida. Dice el 27, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Sí, claro, no puedes con otra mujer, o sea, el acto mismo de adulterio físico. Y Jesús dice, no, espérenme, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, hay una diferencia en mirar a una mujer. Yo te estoy viendo muchas mujeres y hombres juntamente, pero aquí el mirar a una mujer, esa mirada para codiciarla, es un pensamiento que viene, te atrapa la hermosura, como dicen en Proverbios, no te dejes atrapar por su hermosura y por la salamería de sus palabras, no, o sea, viene la tentación y está viendo allí a la mujer hermosa o al hombre apuesto y empieza a maquinar, ¿entiende? Y empieza a ver a su esposa y dice, no, mi esposa ya parece Coca-Cola pero en bolsita, ya no tiene esas curvas, no, pues yo todavía estoy joven, y va a la iglesia, va a la iglesia. Y entonces no lucha con ese pensamiento del corazón, o sea, lo deja entrar. Y el adulterio no se da de la noche a la mañana, hermanos. ¿Qué significa? Que así como el enojo y decirle raca a alguien no sale luego, sino es producto de abrazar ese pensamiento, esa actitud, y después se da el adulterio. Yo os digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿Ven? Su corazón. O sea que el Señor va más allá. No solo juzga a los adúlteros de hecho, sino aquellos que en el corazón se dejan controlar y dominar y se recrean en eso. Eso es a lo que Jesús habla. Por eso dice que Él juzgará los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. A fin de cuentas es como el homicida. No mató a alguien, pero en su corazón lo hizo. Y los compara exactamente igual. Y luego viene algo que es obvio que aquí no es literal, sino es metafórico, es como una hipérbole, una expresión que exagera algo para resaltar la verdad, una verdad. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si fuera literal, no, pues quizá habrá hombres que entren no solo sin todos tuertos, ¿verdad?, con su parche de pirata, sino también con sus oídos y sus manos, y de puro tronquito así. Es obvio que aquí es algo hiperbólico. Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero el infierno no es metafórico, es real. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no tengan temor de los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, teman a aquel que tiene poder para echarlos en el infierno? ¿A quién es ese que hay que temer? A Dios.
Y lo mismo sucede con Mateo 5:31. Fíjate cómo pone a la par. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer puede darle carta de divorcio, pero yo os digo. Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o por inmoralidad sexual, por infidelidad, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O ella, si ella es la que comete adulterio, se quiere divorciar por causa injustificada y se casa, comete adulterio. Eso dice allí, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Bueno, algo que estoy viendo yo que se ha infiltrado ya en la iglesia cristiana es esa actitud que tienen los políticos alrededor del mundo. Los senadores, los diputados, los presidentes, los gobernadores. ¿Qué actitud tienen? Miren, hace años el aborto era penalizado, porque a todas luces el aborto es un asesinato. Pero así como los artesanos del hierro que tuercen todo y dejan una obra de arte, empezaron a torcer las leyes de una manera tan increíble que ahora ya despenalizaron lo que antes era penalizado. Y ya despenalizaron en algunos países las drogas. México, ya el presidente ya dijo que hay que despenalizar la marihuana. Hay países en Europa donde ya están despenalizando la pederastia, que es las relaciones sexuales entre una persona mayor y un niño. ¿Por qué la están despenalizando? Porque el argumento que ellos esgrimen es el mismo que los homosexuales: es mi preferencia sexual. Ahora, si ustedes han legislado a favor de los homosexuales, que se puede casar, tener relaciones sexuales un hombre con un hombre, a ellos les gusta así. A mí me gustan los niños y exijo mis derechos. Y Suecia es un país que ya, no sé si alguien me dijo, no he comprobado, cuando yo fui a Suecia el año antepasado, ya estaba en la Cámara de Senadores por aprobarse, o si la rechazaban. Alguien me comentó que ya la habían aprobado, pero no lo he comprobado. O sea, que ya hay países, ahorita por lo menos 2 en Europa, que ya despenalizaron la pederastia. Al rato va a suceder lo mismo aquí, porque aquí ya despenalizaron o permiten inclusive el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, cada quien. El problema, ¿saben qué es? Que esa misma actitud ya se ha metido a la iglesia. Pecados que son penalizados por Dios, rechazados por Dios, ahora nosotros los despenalizamos. Hace un par de años se armó una controversia porque a un pastor muy famoso le preguntaron qué pasaba si un cristiano se suicidaba, se iba al cielo, se iba al infierno. Y él dijo: no, se va al cielo. Así dijo. Creó un revuelo. Todavía ya van a ser, creo que 2 o 3 años de eso que él declaró. Y a él se le sumaron un montón de teólogos muy conocidos, y algunos hasta conocidos por mí. Lo que hicimos nosotros fue pausar y para meditar el tema, porque es un tema real. Ahí está el tema. Pero a medida que escudriñamos textos como estos, no podemos despenalizar lo que el Señor
ha penalizado. ¿Me explico? No podemos. Entonces, si un cristiano se da un tiro y se suicida y se va al cielo, entonces, si la pregunta sería esta: oiga, entonces un cristiano que tiene 20 años de cristiano, ha caminado bien con el Señor, todo bien, etcétera, y de pronto se enreda en una relación de infidelidad y es un adúltero y mantiene ahí el disfraz, es hasta diácono, ¿verdad? O hasta predicador, o hasta pastor, o un miembro de la iglesia, y anda allí de adúltero, la esposa ni cuenta se ha dado y se muere estando con la mujer adúltera. ¿A dónde se va? Bueno, según la respuesta primera, obliga a que la segunda respuesta sea la misma, ¿no? No, pues al cielo. Y así sucesivamente. Mire, el hermano Pablo Hunter, que fue nuestro pastor toda la vida, él nos enseñó, siempre nos decía, me decía a mí, por ejemplo, hermano Chuy, decía: mira, la revelación y el conocimiento de Dios es progresivo. A ver, explíqueme, hermano. Mira, cuando tú te convertiste, recién te convertiste, tú tenías un entendimiento, por obvias razones de conversión, limitado conocimiento, limitado entendimiento. Era como mirar una pared a 5 centímetros así, pues no tienes mucho panorama. Pero va pasando el tiempo, si te aplicas en el estudio de la palabra, si caminas con Dios, si obedeces su palabra, tu panorama se va ampliando, vas teniendo más conocimiento y ya no estás así ahora sí que tan tapado, ¿no? Entonces, todo eso te va dando entendimiento paulatino. Entonces, retiras la mano y dices: ah, pues la mano tiene 5 y tiene un anillo. Ah, pero tiene un brazo. Y te retiras más, y ahorita yo puedo decir que no solo veo el púlpito, mi cronómetro, el micrófono, sino los veo a ustedes. Ah, y fíjense que hasta alcanzo a ver los que se duermen. O sea, ya tengo un panorama más amplio. Entonces, en las etapas que uno va desarrollando, vas enseñando conforme, es obvio, ¿no? Vas enseñando conforme el entendimiento que tienes en ese momento. Yo les confieso que todavía hay textos de la Biblia que los leo y me causan problema. ¿Problema por qué? Porque como que no embonan, no engranan en lo que yo he alcanzado a entender. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué le digo esto? Porque yo reconozco haber enseñado cosas que me faltó quizás más profundidad, más entendimiento, pero ahora, después de 40 años de caminar con el Señor, perseverando cada día, confrontando las luchas, todo, pasando los momentos hermosos de ver gente crecer en el Señor, otros que se te echan encima, todo lo que tiene que ver con el ministerio. Es obvio que al agarrar la Biblia y leerla, pues como que ese texto que me hacía sentir incómodo, ahora engrana perfectamente y la enseñanza se equilibra. Por eso, recordando lo de Raca, de ese tono despreciativo, no debemos de despreciar a nadie. Un pastor amigo mío me comentó que un joven de su iglesia, de esos impetuosos, con ganas de conocer, en cuanto lo miraba: oiga, pastor, tengo una pregunta, de esos que tienen mucha hambre, inquietos, todo, ¿no? Y dice, un día me dijo: oiga, pastor, aquí está muy aplatanado todo. ¿Cómo es eso, mijo? Le digo: aplatanado. ¿Qué es esa palabra? Yo no la conozco. Pues todo aburridote. ¿Aburrido esto? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es que ¿sabe qué? Dice: mira, aquí hacen falta luces, guitarras eléctricas, y su pianito. Dice, y entonces le dice: es que usted ya está viejo. Escúchenme, usted ya está viejo. Dele chance a la sangre nueva. Oh, fíjate, usted ya está viejo. Desprecio.
Y el pastor le contestó: mira, mijito, voy para 75 años. ¿Tú cuántos tienes? 18, en la plenitud. Dice: mira, hijo, yo ya llegué a los 75 y tú no sabes si llegarás. Pero con esa actitud vas a llegar muy lejos, pero lejos de Dios. Y eso se ve el día de hoy. A mí ya me lo han dicho, ruco, no raca, ruco. Que a fin de cuentas es lo mismo. No, es que chido el lugar ya se hizo viejo. Ya está todo aplatanado ahí, casa de oración. De verdad. Desprecian, ¿sí? Y dice la Biblia: no desprecies, hijo mío, las enseñanzas de tu padre, de tu madre. No desprecies, una y otra vez. Entonces, las enseñanzas van tomando más forma. Eso es entendible. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Pedro le dijo: no me lavarás a mí. Le dijo: Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces él le dice: lávame todo. Y Jesús le dijo: mira, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero un día lo entenderás. O sea, todavía no tenía ese entendimiento. Entonces, cuando yo leo ahora, he leído no sé cuántas veces el Sermón del Monte, he predicado muchas veces, pero no sé qué está pasando ahora, que cuando lo leo con una claridad que digo: ay, Señor, ¿por qué? Porque ahora ya esos pasajes como que me eran piedras en el zapato, ya no los veo así, sino siento que engranaron perfectamente. Y digo: ay, Señor. Volvamos al texto. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, dijeron, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí yo ya personalmente he tratado casos así, de gente que se ha divorciado por razones injustificadas, y se les ha dicho que no está justificado, pero yo me quiero divorciar, dicen. Bueno, esa es una decisión que tú tomas, pero yo no te podemos volver a casar. Ya no te puedes volver a casar. Bueno, pues ya no me caso. Una persona me dijo así, se divorció, al poco resultó que tenía un novio aquí y quería que la casáramos, y le dijimos que no podíamos. No, pero ¿por qué? Si nos amamos. No, porque ¿dónde está entonces tu promesa de que en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza? ¿Dónde quedó la promesa? No, pues es que dijo mi mamá que siempre no. No me digas. Y se molestaron, se enojaron, se ofendieron, y algunos de ustedes quizás saben de quiénes estoy hablando, porque quizás eran sus amigos, y dijeron: qué mala onda, Chuy. Sí, soy mala onda yo. Qué mala onda el pastor. ¿Por qué no los casó? Ahora ya se dan cuenta por qué, ¿o no? Por eso yo no quiero ser despenalizador de los pecados que Jesús condena, hermanos. Líbreme el Señor. No, ¿cómo? Cuentas daré algún día, cara a cara. Y me va a poner también así: a ver, mírame a los ojos. Pues yo cuando llegue ahí, yo quiero que me diga: bien, buen siervo y fiel. Pero el que permanece, hermanos,
Hay que permanecer. Que persevera hasta el final, este será ¿qué? Salvo. Y así el Señor dice, oísteis que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Ninguna. ¿No hacen acaso lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Nada. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Esa perfección se refiere a pureza de corazón, no a impecabilidad, que no pequemos ya, no fallemos, no se habla de corazón puro, así como el corazón de Dios es puro, así ustedes sean puros de corazón. Concluimos, hermanos. Habrá muchas personas o cristianos que exteriormente nunca han matado a nadie, o no han cometido el acto de adulterio, pero en el corazón sí. Y eso ya, yo no tengo la menor duda de que en este punto, en este sentido, todos somos culpables. ¿Sí o no? Yo reconozco, yo sí reconozco que, pues que sí ha habido cosas en el corazón que me han enojado, y que quizás estuvieron allí y se albergaron cosas. Bueno, aquí no tengo la menor duda de que todos somos culpables, todos hemos caído en estos pecados. Y aquí es donde muchos dirán, como en los tiempos de Jesús, siendo así, cuando les hablaba del matrimonio, no conviene casarse. Siendo así, ¿quién podrá ser salvo?, le dijeron. Otros dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Así dijeron algunos, porque obviamente no son cosas fáciles. Pero miren cómo lo entendió Juan, se los voy a leer. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Wow. Aquí nos encontramos a dos tipos de creyentes. Los que dicen, no, qué duro, no, cuidado, estás en un riesgo, estás en un peligro tan tremendo de deslizarte y finalmente terminar alejándote de Dios y negar a Jesús. Y el que me negare delante de los hombres, dijo él, lo negaré delante de mi Padre. Ahí es donde tiene un engranaje perfecto. Cuando Jesús dijo en el mismo sermón, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, sané a los enfermos, oré, hice milagros, hice esto y lo otro. Y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque hubo un tiempo en sus vidas que sí oraron, Dios los usó, ¿entienden? Y Dios hizo milagros, hicieron muchas cosas, pero hubo un momento en que algo pasó en sus vidas, se alejaron de Dios, lo negaron, y él dijo, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, y yo les diré, ¿y ustedes quiénes son? Nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Sabes a quién se refiere? A los que terminaron negándolo aquí, que es lo que la Biblia define como la apostasía. ¿Cómo llega a ese estado un cristiano? Yo creo en la seguridad de la salvación, nadie me va a cambiar ese concepto, está en la Biblia. Mientras yo permanezco al abrigo del Altísimo, nadie me toca, nadie. Mientras yo persevero en Cristo, en sus caminos, en su temor, ¿qué me separará del amor de Cristo? Nada. ¿Qué me arrebata de su mano? Nada. El que permanece en mí, yo permaneceré en él, y este dará mucho fruto,
El que no permanece en mí se secará y será cortado y echado al fuego. Yo tengo en mi casa un buen número de árboles. Ahorita son robles. Hay uno altísimo como de 15 metros. Hay de diferentes tamaños. Ahorita están frondosos porque tiran la hoja como en febrero, pero ahorita ya le salió una hoja, son unas hojas grandes. Están preciosos esos árboles. Y a veces el otro día estaba contemplando, ay, qué bonito era el viento, bien una sombra impresionante. Y de pronto, bueno, esto ya lo había notado siempre, pero y quiero investigar sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero investigar? Que me he fijado que está el tronco y las ramas y unas florecientes hermosas y otras secas. ¿Han visto esos árboles? Que tienen unas ramas que están secas. Bueno, si hay algún entendido aquí que luego me escriba, mira, pasa esto. Si no tomamos, yo quiero investigarlo. Y el jardinero, yo le digo, corta esa rama que está seca. Y él a veces me ha dicho, no, está viva, denle chance otro rato. Y a veces saca hojitas. Y a veces le digo, no, mira, ven. Le digo al jardinero, ven. Le digo, mira. Y ya con una navaja, no bien duro, mira. Y luego le hace, solita se cae. ¿Qué pasó si estaba en el tronco? Algo sucedió. Algo pasó allí. Que ya no recibió la vida del tronco. ¿Saben qué es lo que puede hacer que ya no recibamos la vida de la vid? Los pecados acumulados. Por eso la provisión está allí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Los padres de la iglesia sentenciaban esto en lo siguiente. Ellos decían, pecados no confesados, pecados no perdonados. Pecados no perdonados van a terminar alejándote de Dios. Es la apostasía. Y eso es a lo que se refiere Hebreos capítulo 10 versículo 26, que dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, no, ya lo negaron. Dicen Judas, negaron al Señor que los rescató, se apartaron. Dice, no, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, la sentencia era apedreamiento, ¿cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, sea limpiado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrentar al Espíritu de gracia ya me engranó a mí. La blasfemia contra el Espíritu Santo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? Afrenta al Espíritu Santo y negar a Jesús, negar su sacrificio. No, yo me voy, no me sirvió de nada. Es la apostasía, hermanos. ¿Cómo llega una persona ahí que fue un creyente acumulando pecados, acumulándolos? Y luego dice,
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, significa, no pierdas la fe, al final tendrás tu galardón. No te quedes en el camino. Porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, el juicio vendrá. Mas el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Se mantendrá, perseverará. Pero luego dice: y si retrocediere, se refiere al justo en algún momento. Y si retrocediere, si me negare, no agradará mi alma. Y lo dice el escritor de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para perseverar hasta el día final y terminar, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe, porque Dios ya le había revelado que iba a morir. Terminé mi carrera y he guardado la fe. Por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Eres salvo ahora? Sí. Parece como que hay una contradicción ahí, pero no, son dos temas diferentes, que en algún momento hablaremos un poco más. Por lo pronto, hermanos, esta advertencia es para nosotros. Limpia tu corazón, lávalo con la sangre de Jesús, arrepiéntete de eso que ha estado allí y pídele su gracia. ¿Oramos? Pónganse de pie. Señor, necesitamos tu gracia. Tú dijiste, y lo entendemos, que separados de ti nada podemos hacer. No podemos rechazar el pecado si estamos lejos de ti. No podemos ser obedientes si no tenemos temor de ti. Pero alejados, ¿cómo? Con amarguras, ¿cómo? Dejamos de recibir la gracia de Dios cuando brota la amargura. Cuando nos volvemos a las obras, a los méritos propios, y nos volvemos a las obras, como dice a los Gálatas Pablo, frustrado: me temo que trabajé con vosotros en vano. De la gracia habéis caído, dijo, los que os queréis volver a la ley. No, hermanos, permanezcamos en Cristo, en Cristo. Perseveremos en Cristo. Somos cristianos. Hay una realidad, hermanos, que no debemos ignorar. No hay que confundirnos. Tentaciones seguirán viniendo, ¿sí? Pero ahora ya entendemos que el corazón tenemos que mantenerlo limpio. Amén. Cuando viene el enojo, la ira y la ofensa, ay, Señor, perdóname, y pedir perdón. Si estás diciéndole cosas bonitas a una mujer que no es tu esposa, que el temor de Dios venga sobre ti y te detengas y ya no lo hagas. Díselas a tu esposa. Ella es tu esposa. Porque esto es bien serio, hermanos, es real. Señor, perdona todos nuestros pecados, por más ocultos que estén, tú los conoces. Y ante ti no hay nada que se esconda, todo está abierto y desnudo. Y mientras tenemos vida, hay tiempo de arrepentimiento. Una vez que nos alejamos y te negamos y blasfemamos, ya no hay remedio. Ya cuando el corazón está tan endurecido, y aunque sigamos viniendo a la iglesia, Jesús les dijo a aquellas personas, aquellos fariseos: ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fuera a honrarme a mí, pero su corazón está lejos de mí. Andaban vagando por allá y por eso rechazaron a Jesús. Lo negaron y Él los negará. Señor,
Pon en nuestro corazón sabiduría para discernir los tiempos y la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos irnos limpios por tu sangre preciosa de todos nuestros pecados, Señor. Y mantenernos día a día en un examen continuo para mantener limpio el corazón. Ayúdanos, Señor, y danos esa gracia. Y pon en ti tu temor, Señor. Pon en nosotros tu temor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.